Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia. Yo soy el hermano Carlos Baez y vamos a ver acerca si podemos orar en casa, si es lícito orar en casa o cuáles son los lugares en los cuales nosotros podemos orar. Allá por ahí en algunos lugares se dice que nosotros no podemos orar en la casa porque tenemos que orar en el templo, porque se hacen grupos o cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El Señor nos está diciendo que donde hay 2 personas o más, ahí está el Señor, siempre y cuando estén juntos, que estén congregados. La palabra congregar significa reunir un grupo de personas con una misma fe, un mismo propósito y una sola fe para acercarse a Dios. El motivo de orar en una casa, ya sea los hermanos de una iglesia que se reúnan 2 o 3 hermanos, no tiene nada de malo. La Biblia no condena la oración. A veces nosotros somos humanistas y no sé, tenemos miedo de algunas cosas, de que se nos vayan los miembros de la iglesia o que se hagan grupitos. Pero aquí la palabra del Señor dice, donde hay 2 o 3 que se congregan en su nombre, dice que Él está ahí. Entonces, yo no creo que el Señor esté confabulando con estos hermanos para salir de la iglesia o dividir la iglesia, ¿verdad? La Biblia en ningún momento condena lo que es el orar en una casa. Entonces ya vimos que el significado de congregarse es reunión de un grupo de personas con una misma fe, como nosotros los cristianos, ¿verdad? Con un propósito, una sola fe para acercarse a Dios. La oración en casa, hermanos, como en grupo, digamos que yo me reúno con 2 o 3 hermanos para orar en la casa, debe de ser, hermanos, para alabar y glorificar al Señor, para hablar del Señor, para pedir cosas personales y cosas eclesiásticas, ¿verdad? Entonces, ya vimos que no es ilícito orar en casa. La Biblia no condena en ningún lugar que diga, ok, si te reúnes con un hermano, 2 o 3 en tu casa, te vas a ir al infierno. No hay tal cosa. Vamos a ver más adelante quiénes se reunían en casas y quiénes se reunían en las iglesias. ¿Ven? Número 2, Dios nos manda a perseverar en la oración. Cuando nosotros, hermanos, ya conocemos del Señor, nosotros tenemos que perseverar grandemente en la oración. Quiere decir, hermanos, que vamos a estar constantemente orando. No hay de otra, hermanos. Si nosotros dejamos la oración, dejamos la comunicación con Cristo. No hay comunicación con Cristo, por lo tanto estamos en nuestras propias fuerzas. Y dice la palabra del Señor que por nuestras propias fuerzas, hermanos, nosotros no vamos a lograr nada, por más que hayamos tenido 50, 80, 100 años en la iglesia, ya seamos predicadores, pastores, ya seamos cantantes, directores, pero si no tenemos al Señor, no tenemos esa comunicación con el Señor, de nada nos va a servir si no tenemos ese vínculo perfecto con el Señor. Amén. Entonces, número 2, dice, Dios nos manda a perseverar en la oración. Y eso lo vamos a ver en Colosenses 4:2. Y dice así, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando, todo el tiempo tenemos que estar orando. No nomás un día, 2 días, 3 días, o cada mes. No, hermanos, la palabra del Señor dice, constantemente tenemos que estar velando en la oración. Orar unos por otros, orar por nuestra ansiedad, orar por las necesidades de la iglesia, orar por las necesidades de los hermanos, orar por todo. En Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si tenemos problemas, hay que estar contentos, pero también, hermanos, debemos de estar constantes en la oración. Es lo que nos manda a decir Romanos 12:12. Número 3, hermanos, Dios nos manda a invocarlo. O sea, cuando nosotros oremos, hermanos, nuestra oración principal es, Señor Padre Poderoso, aquí estoy, Señor. Necesito de ti. Y al último día que hablaste con el Señor, con nuestro Padre Todopoderoso, entonces se lo pides en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, necesito esto. Ayúdame, Señor, a ser mejor en esta vida, a caminar más recto contigo, Señor. Y después pídeselo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
y Él dará de acuerdo a su voluntad, y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, número 3 dice, Él nos manda a invocarlo, a hablar con Él. Lo vemos esto, hermanos, en Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Todo aquel que venga a los pies del Señor con un corazón constricto y humillado y quiera entregarse y necesite del Señor, dice aquí la palabra del Señor, entonces me invocaréis, Señor que estás en los cielos, Padre Todopoderoso. Dice, y vendréis, y venimos, ya sea que vengamos a una casa a orar con los hermanos, ya sea que vayamos al templo, dice, y oraréis a mí, y yo os oiré. El Señor nos va a dar, hermanos, no tengas duda, amigo, amiga que me ves, no tengas duda que si tú vienes al Señor, le invocares en su nombre, Padre poderoso que estás en los cielos, Señor Jehová, o Jesucristo, o Espíritu Santo, Él te va a oír tu necesidad. Número 4 dice, todo lugar es apto para orar, en la casa, con algunos hermanos, con algunos familiares, con amigos y en la iglesia con los hermanos de la fe. Todos los lugares que nosotros nos encontremos, hermanos, podemos orar. Porque el Señor es omnipresente. La omnipresencia de nuestro Dios es que Él está en todos lados. No solamente está encerrado en un templo de 4 puertas y ahí vas a orar, porque el Señor ahí está encerrado en 4 puertas. O no solamente está encerrado en tu casa, en 4 puertas. No, el Señor está en todo lugar. Puedes orar en el parque, puedes orar cuando vas en el autobús, puedes orar cuando vas caminando, puedes orar cuando estás trabajando, siempre y cuando no descuides si te vayas a hacer un accidente, no vayas a cerrar tus ojos manejando, ¿verdad? Ahí en la carretera porque tienes un accidente. Pero todos los lugares puedes orar. ¿Por qué? Porque tú tienes esa conexión con el Señor. Tú puedes invocar su nombre en cualquier lugar que estés. Dice el número 4, todo lugar es apto para orar, en la casa con algunos hermanos, los familiares, amigos y con los hermanos de la iglesia. En Hechos 16:25, hermanos, dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, a medianoche. O sea, no hay una hora exacta para orar. El Señor nos enseña que tiene que ser de mañana, ¿verdad? Pero aquí dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Quiere decir, hermanos, que nosotros sí podemos orar en casa con otros hermanos. La Biblia no condena en ningún momento. Si alguien te dijo que eso está mal, pues que te muestre bíblicamente que verdaderamente el que tú estés orando con otros hermanos por la iglesia o para la edificación de la iglesia, y estás orando para el crecimiento de la iglesia y cosas personales que te edifican, que te lo muestre en la Biblia donde dice que eso está mal. A veces somos muy socialistas, muy anarquistas, y la verdad, hermano, nosotros podemos orar en cualquier lugar. Pablo y Silas estaban en la cárcel, si ustedes saben la historia. Ellos empezaron a cantar y empezaron a orar. Entonces quiere decir, Dios no está encerrado en 4 paredes. No está encerrado en un templo, no está encerrado en un altar, no está encerrado en un tabernáculo, no está encerrado en una casa. Dios está en todo lugar, es el creador de todas las cosas. Entonces dice Hechos 16:25, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Pues quiere decir que sí podemos orar en casa. Pues Hechos 1, versículo 1 del 12. Vamos a ver qué dice del 12 al 15. Hechos 1, capítulo 12 al 15. Y dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Ellos, hermanos, no estaban en una iglesia, ¿verdad? El aposento alto, vamos a ver qué es el aposento alto. Y dice que oraban unánimemente, muchos estaban orando, eran como 150 más o menos. Dice, de la definición de un aposento bíblicamente, hermanos, para que no van a decir, no, pues era un templo, era una iglesia. No, dice, el aposento alto es la sala en la planta alta de una casa que Jesús eligió para celebrar la última cena con sus discípulos
antes de ser arrestado. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 14, versículo 14 al 15, hermanos. Amén. Entonces sí podemos orar en las casas. Lo primordial, lo que se vería mejor es orar en las iglesias, pero a veces no hay oración en las iglesias. Entonces tenemos que orar de una u otra forma, porque es el pilar de la iglesia, es el pilar de la comunicación, es la intimidad entre nosotros y el Señor. De otra forma estamos completamente erróneos. Amén, hermanos. Dice, el trono de la gracia está en todo lugar. Y el trono de la gracia quiere decir que Jesucristo, como ya lo habíamos hablado antes, cuando nosotros venimos a Él, venimos ante su presencia y Él nos da por gracia. El trono de la gracia, Él está en todo lugar. Él no está encerrado en ningún lugar. No está encerrado en la iglesia, en el templo de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros llamados afuera del pecado. Él no está encerrado en ningún lugar. Tú puedes orar en tu casa con unos hermanos, tú puedes orar en la iglesia, siempre y cuando no confabules en contra del Señor. Porque el primer versículo nos dice que está congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio. O sea, están todos juntos para la edificación de la obra del Señor, no para hacer grupos ni divisiones de la iglesia. No. Estamos hablando de que sí se puede orar en casa, se puede orar en la iglesia, se puede orar en un parque, se puede orar en cualquier lugar, siempre y cuando invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el trono de gracia está en todo lugar. En Hebreos 14:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Bueno, nos vamos a acercar a través de la oración, a través de la comunicación, a través de imitar el carácter de Jesucristo, a través de caminar de acuerdo a la palabra que nos ha dejado el Señor, que es la Biblia. Dice Hebreos 14:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Por eso venimos en oración pidiéndole al Señor para que sea misericordioso con nosotros y hallar gracia. Y sigue diciendo algunas cosas y termina, gracia y socorro, gran socorro en el Señor, ¿verdad, hermanos? Y por último, el Señor nos manda a pedir y a orar por fe. En Santiago 1:6, hermanos, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, y sigue hablando. Pero lo primordial de este versículo principal es que el Señor nos pide que nosotros oremos y pidamos al Señor con fe, no creyendo, porque dice que es como las olas del mar, como el viento que va y viene y no saben a dónde va. Las olas son arrastradas completamente, ¿verdad, hermano? Entonces dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Si ustedes se están uniendo en casa para orar al Señor 2 o 3 y están haciendo las cosas correctas como le agrada al Señor, ahí el Señor está con ustedes. No está prohibido orar en las casas como algunos dicen. Tal vez tengan miedo de que los miembros se vayan, tal vez tengan miedo de que empiecen a hablar cosas, pero el siervo que está firmemente asentado en la roca del Señor, o sea, en el Señor, no tiene ese tipo de temores, porque sabe que el Señor está enfrente de él, atrás de él, a los lados, arriba y abajo, que lo cubre. Por lo tanto, esa obra no corre peligro. Al contrario, esa obra va a crecer, porque hay hermanos que se están reuniendo para orar por la necesidad de las iglesias, por la necesidad de los hermanos, de los familiares y las personales. Entonces, hermanos, debemos orar en las iglesias. Hay un ejemplo que yo tengo que dice en Salmos, vamos a ver Salmos 18:6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Podemos orar en casa, pero también podemos orar en el templo. Podemos orar en el parque, podemos orar mientras vamos caminando, podemos orar mientras estamos haciendo algunas cosas, porque el Señor no está encerrado en ningún lugar y tampoco nos prohíbe orar en ningún lugar, porque por eso dice que tenemos un vínculo con Él. Dice que invoquemos su nombre, que vengamos a Él con una alma constricta y humillada.
con ese deseo de hacer las cosas bien para el Señor, con ese deseo de orar para que todo sea positivamente edificado en la iglesia, en nosotros mismos y para los demás. Que Dios me los bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición y nos vemos hasta la próxima.